VM Radio presenta. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta plataforma de vmradio.mx. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este que es el primer día del ciclo de conferencias de la comunicación en tiempo de crisis. Es un esfuerzo y una oportunidad que tiene la Universidad del Valle de México a través de esta plataforma VM Radio para acercar diversos temas de interés a toda la comunidad que forma parte de esta universidad, pero también al público en general. Además, iniciar este ciclo de conferencias en un día tan importante como este, en el que celebramos el Día del Comunicólogo. Aprovechamos pues la oportunidad para saludar y felicitar a todos los comunicólogos de esta Universidad del Valle de México, de todo el país y de todo el mundo, porque a través de vmradio.mx nos podemos ver y nos podemos escuchar desde cualquier parte del mundo. Vamos a tener este día un tema por demás interesante, las fake news y la desinformación en tiempos del COVID, un tema que está muy de moda dada la situación que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos días de esta cuarentena, de este aislamiento social y que nos ha llevado definitivamente a estar muy al pendiente de las redes sociales. Es ahí principalmente donde se ha generado este tema de las fake news y la desinformación. Fake news fue un término que acuñó por primera vez en su momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando diversos medios publicaban información que él consideraba como falsa. El día de hoy precisamente vamos a tocar este tema y para ello quiero presentar a el ponente que va a estar acompañándonos esta tarde. Es el maestro Rubén Uriel Rivero Pardo. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en Dirección de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla. El maestro Rubén se ha desempeñado a lo largo de los últimos años como director, coordinador editorial, redactor y reportero en diferentes medios de comunicación escritos en México y en Estados Unidos, entre ellos el Diario de México edición USA, en Nueva York y en Chicago. También fue director del diario Cubo, periódico Siglo XXI, periódico Zócalo y la revista Encuentra Coyoacán, entre otros. El maestro Rubén también se ha desempeñado como docente en diversas universidades y también como redactor y asistente de producción en cabina de diversos programas de radio de las cadenas Radio SA y Grupo Imer. Me da muchísimo gusto presentar a todos ustedes al maestro Rubén Uriel Rivero Pardo y con esto comenzamos la conferencia Fake News y Desinformación en tiempos de COVID. Muchas gracias, maestro Rubén. Lo dejamos para que nos pueda presentar este tema. Adelante, por favor. Bienvenido y muy buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Miguel? Muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarlos a ustedes, a los radioescuchas, a través de esta plataforma de VM Radio, muy seguida por los estudiantes y también por los egresados. Es una plataforma muy interesante y que nos da la oportunidad en este día del comunicólogo, como bien señalas, pues de analizar un tema muy importante que nos ha dejado a lo largo de estos días, a lo largo de estas semanas de confinamiento, pues muchas lecciones para quienes estamos en casa guardando la cuarentena. Y pues bien, damos inicio al tema del día, fake news y desinformación en tiempos del COVID-19.
Es relevante el hecho que a lo largo de todos estos días por los cuales estamos pasando, que la cultura digital pues forma parte de nosotros. Básicamente estamos enterándonos de lo que pasa a nuestros alrededores a través de lo que nos enteramos en las redes sociales. Es recurrente que consultemos el teléfono de manera frecuente para enterarnos de qué está pasando, de cómo se está transformando el país, de cómo se está transformando el mundo. Indudablemente, esta red social pues, nos provee información que nos actualiza de lo que ocurre a nuestro alrededor, de lo que está viviendo el mundo en torno a la pandemia, en torno al COVID. Sin embargo, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco cuántas veces a lo largo del día nos enteramos de esta información y qué tipo de redes consultamos para enterarnos de esta información. Seguramente algunas de las redes que ustedes han utilizado, que es Facebook o Twitter, pues está inundada de información que en muchos de los casos no es información confirmada. En muchos de los casos, la información que tenemos a través de las redes sociales, pues son mensajes o son memes o son videos que en la mayoría de los casos nos los comparten o pasan a través de estas redes sociales, pero que no sabemos a ciencia cierta por qué llegan a esas redes y si realmente esa información que está en las redes sociales es información confirmada. A lo largo de las últimas semanas tenemos una información bastante considerable en torno al COVID. Déjame platicarte, Miguel, déjenme platicarle, radioescuchas, que se han hecho estudios a nivel nacional y a nivel internacional en los que se analizan cómo ha sido el comportamiento de las redes y cómo ha sido la información que surgen a través de las mismas y que nos llega a nuestras manos. Y básicamente a nuestras manos, porque debo decirte, Miguel, que mucha de la información, radioescuchas, es consultada a través de un dispositivo móvil que es el que más utilizamos los mexicanos en una mayor proporción, de acuerdo con estudios realizados por el consumo de Internet en nuestro país. Vamos a analizar cada uno de esos puntos. Me gustaría platicarles a cada uno de ustedes cómo sucede esa información y cómo a través de las redes sociales estamos consumiendo esa misma información. El momento por el que atraviesa el mundo ante la crisis del COVID-19 ha demostrado nuevamente el impacto que tiene la cultura digital en la sociedad. Alarma, confusión, miedo, compras de pánico, entre otras causas también provoca esta cultura digital en nosotros. En las últimas semanas, la población ha tenido la posibilidad de obtener esa información. Les decía a ustedes, ¿cómo nos enteramos de la situación por la que atravesamos? ¿Qué medios de comunicación o redes sociales consultamos para informarnos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a consultar y a compartir esta información? En los últimos días, en las últimas semanas, hemos recibido mensajes como aquel que venía del Hospital Dr. Enrique Cabrera y del Hospital de Infectología La Raza, que decía que era la última llamada que teníamos para poder salir a las calles. O aquellos que decían protocolos obligatorios durante la cuarentena. O uno más que decía, este día jueves y martes solo habrá bancos. Toma tus precauciones. Mensajes como esos, cadenas como esos, que provocan alarma entre la población, son recurrentes recibirlos en las redes sociales. Se han puesto a pensar a través de estos mensajes, ¿qué pasa si esa información que no es verídica o que no tiene una fuente confiable es confirmada? ¿Saben ustedes el impacto que tiene compartir un mensaje, un meme o un video falso? ¿Tienes idea de lo que provoca con la información que difundes en la población? Pues bien, es importante resaltar que lo que está impactando en la cultura digital y en nosotros y lo que está provocando esa información que recibimos, más que un cuidado con esa información,
lo que nos está provocando es, en mayor medida, es miedo, ¿sí? Tras el surgimiento del COVID-19, se generaron una inmensidad de mensajes y cadenas con la siguiente información que probablemente recibiste en tu celular, viste en alguna red social o incluso, desafortunadamente, compartiste por ahí en tus redes. Decía por ahí un mensaje que era un arma biológica desarrollada por Estados Unidos o por China o quizá por el Reino Unido o quizá por Rusia o quizá por Irán. Otros más decían que fue creada en un laboratorio canadiense y robada por dos personas de origen chino y después compartida. Un análisis realizado por un sitio periodístico que califica la credibilidad de portales de noticia, el sitio es NewsGuard, concluye que la información errónea sobre el brote de coronavirus ha superado claramente la información confiable en cuanto a su difusión y la interacción en las redes sociales de todo el mundo. De acuerdo con este estudio que les comento, al menos 142 páginas web han publicado información falsa y potencialmente, así lo califica el sitio, potencialmente peligrosa sobre el brote en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania. La investigación de las cuales les menciono fue elaborada solamente en estos 4 países. Pero imagínense la dimensión de esto. Al menos 142 páginas web han publicado información falsa, lo cual habla de la magnitud del impacto de esa información en la población que la lee y en la población que también desafortunadamente la comparte con otras personas. Esta información que se publica, haciendo un análisis en nuestro país, en un estudio que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México, denominado Radiografía sobre la difusión de fake news en México, en la cual se aplicaron alrededor de 1,593 cuestionarios al mismo número de personas de entre 14 y 95 años en los 32 estados del país, concluyó lo siguiente, también una información muy interesante, que en cuanto a WhatsApp, una de las redes preferidas por la población, el 90% de los encuestados dijo haber recibido noticias falsas sobre el COVID. También un 91% de los usuarios que utilizan Instagram recibieron información errónea. En Twitter no se queda atrás, aunque es una de las redes menos utilizadas por los mexicanos, el 89% de los usuarios recibió información falsa. En tanto, en YouTube, también una de las redes que utiliza la población mexicana, el 83% de los encuestados recibió cadenas como las que comentábamos anteriormente. Esta información, igual que como les mostraba y les comentaba en el anterior estudio que se hizo en esos países, también supera la información fidedigna de la cual estamos recibiendo en nuestros celulares. Yo he llegado incluso a crear una máxima. Dime cuánto consumes las redes sociales y cuánta información sobre el COVID consumes en las redes sociales y te diré qué tanto miedo, qué tanta presión y qué tanto abrumamiento tienes en tu persona con respecto a esto. Seguramente, entre más consumes las redes sociales y entre más te informas de esto, del COVID-19 en las redes sociales, la angustia, el pánico en tu persona es mayor. Seguramente, a través de las redes sociales, hay información que es de mucha utilidad. No quiero descartar esa posibilidad. Desafortunadamente, por ambos estudios que te comento, es indudable que la información que aparece en tus redes sociales, en su mayoría, es información falsa. En nuestro país, hemos tenido otras experiencias también con las redes sociales. Al principio de la cuarentena, un diario de circulación nacional en Juárez y en Chihuahua, junto con su contraparte también, el diario de Chihuahua y el diario de Juárez,
hicieron una publicación por demás polémica. Esta publicación en donde probaban, y así decía la nota de 8 columnas, donde probaban con fotos las muertes por COVID en México, cuando todavía no había ninguna en nuestro país, mostró imágenes difundidas, desde luego, en las redes sociales, en donde había cuerpos en un espacio, en un hospital, en un centro de salud, y decía el periódico que esta información era de nuestro país. Desafortunadamente, esa información que publicó el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua no correspondía a información de nuestro país. Eran unas fotos que habían sido difundidas a través de las redes sociales, pero que eran de Ecuador. Desafortunadamente, estos periódicos habían publicado también, tanto en sus ediciones impresas como en sus redes sociales, imágenes de fotos que no correspondían a lo que estaba pasando en nuestro país. La polémica en torno a esas portadas del Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua generó, a través de la Secretaría de Gobernación, que es la instancia que regula y controla los contenidos que se publican en estos medios, una llamada de alerta para los mismos. Esta información, que no fue verificada por esos periódicos, había sido difundida una vez más a través de sus redes sociales y confundido nuevamente a la población con respecto a lo que estaba pasando en nuestro país. Esta nota falsa, desde luego, como les comenté, ha generado también pues debates en torno a las publicaciones que hacen los medios de información tradicional. No solamente en las redes sociales aparecen noticias falsas, también en estos medios que pudiéramos creer que verifican esa información, desafortunadamente ocurrió este tipo de situaciones que causa, desde luego, como les he comentado, desinformación en la población. Cualquier desinformación provocada por una fake news, por una falsa noticia, siempre responde a una intencionalidad. Y aunque muchas veces no sabemos quién está detrás de esa mentira o de esa información falsa, sí podemos identificar el uso que se le da a esa información. La clave consiste en descubrir qué se busca con la mentira, qué es lo que está buscando la persona que difunde esa información. Y en ese sentido pueden aparecer dos situaciones importantes. Desde una travesura que muchos de los que están detrás de una computadora, desde un celular, han generado, hasta una desestabilidad política, geopolítica o incluso económica. Esto ocurre desde hace mucho tiempo. No es una novedad. No ocurre en este momento por la pandemia. Vamos a platicar algunos ejemplos para demostrarles cómo este uso que se le da con la información es en muchos de los casos aprovechado por intereses de algunas personas. Decíamos, no sabemos quién está detrás de ella, pero sí podemos saber el uso que se le da a la misma. En abril de 2014, el índice de la Bolsa de Nueva York cayó en picada después de que la cuenta de Twitter de la agencia de noticias Associated Press fue hackeada e informara de un falso atentado contra la Casa Blanca. En aquel entonces, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había resultado herido. A través de su cuenta de Twitter, la falsa prensa asociada, la agencia de noticias, publicó una alerta en la que decía que 2 explosiones en la Casa Blanca habían herido a Barack Obama. Inmediatamente, el índice de valores de la Bolsa de Valores de Nueva York cayó. Esa noticia indudablemente era falsa. ¿Quién provocó esa información? No lo sabemos. ¿Qué provocó esa información? Una debacle en el sistema económico en Estados Unidos. Pero eso que ocurrió en aquel país no solamente ocurre en los grandes países, también ocurre en los nuestros. Hace poco, apenas algunos meses,
En marzo de este año, del 2020, en medio de la alarma por la pandemia del COVID-19 en nuestro país, diputados en su mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena dieron su aval para la reelección inmediata de legisladores. Mientras nosotros estábamos en medio de la pandemia, en medio de esa información, también en el terreno político aprovecharon el momento. Este tipo de situaciones, como les decía anteriormente, son utilizadas por muchos grupos con algunos intereses. Sobra decir también que en otros casos, algunas de las compañías o algunos de los sitios en Internet que difunden esta información a través de sus redes sociales, indudablemente se ganan seguidores, se ganan likes y tienen, a través de la difusión de esta información, un mayor impacto entre la población. En el ámbito de las redes sociales, en el ámbito digital, deben de saber ustedes que nosotros vivimos de los clics o de los seguidores que tenemos. Una vez generando este número de seguidores a través de noticias falsas o alarmantes, pueden ser también utilizadas por estas compañías para generar mayor tráfico a través de estas páginas. Y luego, a través de este tráfico, a través de este gran número de seguidores, poder vender el alcance a otras empresas para difundir sus productos. Ahí, pues, tenemos dos de los beneficiarios o dos de los grupos que indudablemente utilizan esta información para beneficio propio, en el ámbito social, en el ámbito económico y, desde luego, en el ámbito político. ¿Por qué no? Si a la gente ya la tenemos atada o estar muy presente de lo que está pasando, pues en ese momento podemos aprovechar con otros fines a esa gente que tenemos ahí. Hay una utilización política de la desinformación. Primero, para generar descontento sobre los gobiernos y su gestión, desde luego. Y después, para intentar colocar los propios temas políticos en la agenda que ellos quieren. Así lo denomina una de las expertas en desinformación y políticas globales, así como investigadora del Centro de Información Internacional de Noticias Falsas en Barcelona, Carme Colomina. Ella asegura que cualquier sitio que difunda este tipo de falsas noticias tendrá la posibilidad de tener más clic o seguidores, lo que permitirá, desde luego, hacerlos más comercial entre sus posibles anunciantes. De esta forma, podemos ver indudablemente que muchos de esos sitios se benefician con la información publicada falsa. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? ¿Cuál es la forma como en nuestro país utiliza esa información y cómo se genera a través de la sociedad esa información y qué es lo que genera a través de esa información en la sociedad? Recordarán ustedes hace algunos meses cómo a través de las redes sociales se difundió la forma como muchos de los grupos han estado difundiendo saqueos en ciertas tiendas departamentales. A través de las redes sociales se hicieron las invitaciones para que se generaran esos saqueos en esas tiendas. Hubo además mucha información que se generó a través de las redes sociales y que la policía cibernética identificó como parte del trabajo de esa gente. Hoy más que nunca nos enteramos y recibimos información de muchos lados, varias veces al día. Del COVID-19 hemos tenido información para echar para arriba. Desde los primeros minutos del día hasta los últimos del día, seguramente has recibido un mensaje. Seguramente has tenido en tus manos una información del COVID. ¿Cuántas personas se contagiaron? ¿Cuántas personas murieron? Etcétera, etcétera. Mucha de esa información, desafortunadamente, no es real o simplemente tiene otra intención. Mucha de esa información que te comparten no tiene una fuente verificada que te permita validar
qué es una información real. Por favor, antes de compartir o antes de difundir esa información, verifica que tenga una fuente oficial o que sea real. Desde luego, tenemos que trabajar para evitar la desinformación. En muchos países, afortunadamente, hay grupos de la sociedad y grupos de periodistas que trabajan incansablemente para verificar que la información que se difunde a través de las redes sociales o a través de sitios es información auténtica, es información verídica. En países como en Europa o en Estados Unidos, existen organizaciones independientes de periodistas que trabajan para evitar la desinformación y verifican cada una de esas informaciones que son publicadas en sus portales o que aparecen a través de las redes sociales para evitar generar en la población miedo, pánico o que otros grupos se beneficien con esa información. En nuestro país también tenemos un grupo de periodistas independientes que desde hace meses trabajan verificando la información que se difunde a través de las redes sociales y a través de los sitios de internet falsos. Este grupo de periodistas, a través de verificado.com.mx, hacen una labor para evitar que la gente esté desinformada con todo lo que se publica en estos sitios falsos. Grupos como este ayudan, desde luego, a combatir la desinformación que se genera alrededor de nuestro país y en todo el mundo. Es indudable que el trabajo de estos periodistas no es pagado por nadie, simplemente es por la lucha de la veracidad y de confirmar información y ayudar a la sociedad, que es a quienes nos dirigimos y es por quienes trabajamos, a que esté realmente informada. ¿Qué debemos hacer entonces con la información que llega a nuestras manos y que no sabemos muchas veces si es real o no? Cuentas con la posibilidad de verificar esa información, de consultar en una fuente fidedigna si es real o no, te sugeriría que lo hicieras. Pero ¿qué pasa si la información que recibimos y que reciben seguramente tus papás, tus abuelos o personas mayores que no toman el tiempo para verificar esta información, simplemente estaríamos generando más desinformación? El primer paso para evitar la desinformación sería no compartir esa información de la cual no estás seguro que es información fidedigna. Si tienes la posibilidad de verificarla, si tienes la posibilidad de irte a la fuente oficial que genera esa información, por favor hazlo. Será de gran ayuda combatir la desinformación que en muchos de los casos tenemos. Es muy importante que la información que también te llegue a tus manos, no la expongas, porque muchas de las veces crees que al difundir esta información estás ayudando a alguien más. Créeme que con esa información que estás publicando, no la ayudas, le generas seguramente en la persona que la recibe algún pánico, algún miedo. Y en este momento, seguramente lo que más necesitamos es la solidaridad para hacer y salir de esta crisis por la cual estamos atravesando. Ojalá que esta información que te comento puedas considerarla antes de compartir ese meme, ese video o ese mensaje o esa llamada de alerta que te llega a través de tus redes sociales. Comentábamos hace un rato que muchos de los medios por el cual nos informamos los mexicanos son las redes sociales. Los más usados, desde luego, es el Facebook, el WhatsApp, YouTube y Twitter, así como el Instagram. Ten cuidado con la información que recibes. Por favor, no la compartas. Aprovecho el momento y aprovecho el espacio para platicarles una de las experiencias que hemos tenido en VM Campus Hispano con nuestros estudiantes. Estudiantes de las licenciaturas que se imparten en el mismo, principalmente de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, pero que también se han unido estudiantes de otras carreras, como de Relaciones Internacionales o algunos ingenieros, en esta labor para combatir la desinformación de la cual estamos viviendo. Al inicio de la pandemia, a través de nuestras aulas, desde luego, muchos de nosotros, nuestras aulas virtuales,
muchos de nosotros estábamos alarmados por lo que estábamos viviendo y seguramente también recibimos algunos de estos mensajes de los cuales les he comentado. En ese sentido, muchos de los estudiantes, en ese interés por combatir la desinformación, creamos a través de nuestras páginas, a través de nuestros canales de los cuales teníamos, un club informativo. Este club informativo nos ha permitido en el campus, a través de manera virtual, seleccionar información y verificarla para compartirla entre la comunidad estudiantil. Esta información que nosotros compartimos a través de nuestros canales es información verificada y es información indudablemente de utilidad para cada uno de nosotros. También en las redes sociales se comparte buena información. No todas las redes sociales ni toda la información que se comparte en las mismas es mala. Mucha de la información simplemente hay que verificarla y hay que autentificar que es real. A través de las redes sociales también recibimos información de mucha utilidad en estos momentos. Podemos recibir información de un tour virtual que están haciendo en algún sitio, en algún museo, en algún recinto cultural, algún curso que está impartiendo alguna asociación o alguna compañía o algún grupo de cine o alguna actividad que puede entretener a los más pequeños en casa o también algún curso de cocina, ¿por qué no?, para que la gente pueda acceder a ello. Los estudiantes de VM Hispano están buscando, verificando esa información, diseñando a través de sus plataformas y compartiendo información de utilidad que le puede servir a la población estudiantil en una primera instancia y posteriormente a más allá de la población estudiantil. Es un trabajo que implica, desde luego, un poquito más de tiempo para verificarlo, pero seguramente ese trabajo que están haciendo esos alumnos va a combatir esa desinformación de la cual estábamos hablando. Por medio de imágenes, por medio de mensajes, compartimos información de utilidad en diversos ámbitos, desde la salud, la educación y, ¿por qué no?, también del entretenimiento, porque deben de saber el uso que más le damos a las redes sociales en nuestro país y en muchos países también es el entretenimiento. También las redes nos sirven para entretenernos, pero también podemos darle un buen uso a las redes sociales. Ejemplos como Lee en Casa, las bibliotecas que han abierto cada una de sus catálogos para poder acceder a ella, un curso de la empresa Pixar que es de manera gratuita, otro curso de cine que te puede dar la Cineteca, o a través de pensamientos positivos, a través de información cultural, una actividad del circo, de Soleil, por ejemplo, o cualquier otra actividad cultural que le pueda servir a la población, creo que pues, puede ser útil más allá de la desinformación que le pasamos a nuestro público a través de las redes sociales. Así es que, como has escuchado, ahora que recibas un mensaje en las redes sociales, por favor, piénsalo un poquito más para verificar que esa información es auténtica. Espero que a través de esta pequeña plática hayas tenido la posibilidad de comprender por qué es importante cuando recibes una información en tus redes sociales, antes de compartirla, verificar y saber si va a ser de utilidad, si vas a provocar un bien al compartirla. Te agradezco mucho a nombre de VM Campus Hispano. Desde luego, estoy a tus órdenes para contestar las preguntas que te pudieran surgir a través de esta red. Muchísimas gracias. Maestro Rubén, ha sido un tema por demás interesante de las fake news, sobre todo en esta temporada. Pareciera que este momento de crisis es el que ocupan pues las personas que generan estas noticias falsas en redes sociales
es el momento que ocupan, pues, es el de la crisis para generar esta desinformación. Aunque también es cierto que mucha de la información que se ha generado en los distintos medios ha sido información que ha sorprendido, que ha rebasado también el límite de las realidades. Eh, Recuerdo mucho que de lo primero que se generó en estas noticias falsas fue un comparativo entre las fechas de una supuesta profecía de Nostradamus y se empezó a compartir ahí a través de las redes sociales eh, la comparativa de lo que estaba sucediendo entre la pandemia y una supuesta noticia y una profecía de Nostradamus. Esto fue totalmente desechado porque no era real. En este sentido, maestro Rubén, queremos invitar a todos nuestros seguidores en este momento de la plataforma vmradio.mx a que nos hagan llegar sus preguntas y con muchísimo gusto las estaremos transmitiendo en esta conferencia para que nuestro especialista, el maestro Rubén, las pueda responder. Una de las primeras que me gustaría plantearle, maestro Rivero, es cuál, cuál sería la mejor forma de poder contrastar información, porque creo que es ahí donde se encuentra el secreto, en contrastar la información que es real de la que no lo es, pero cómo poder saber si lo que me está llegando es cierto. A veces nos llegan audios por WhatsApp que nos dicen yo soy enfermera, soy médico, soy policía y ya nos dijeron que van a rociar un insecticida, nos van a rociar el virus a través de helicópteros. ¿Cómo poder saber, maestro Rivero Pardo, si lo que me está llegando es real? Así es, maestro Miguel. Indudablemente, muchos de estos mensajes, cuando los recibimos, sobrepasan la realidad porque están creados en una base o en una estructura donde están incrementando o aumentando o transformando la realidad, ¿sí? Y ese sería el primer tip que yo les daría para evitar creerse eso. Es decir, va más allá de la realidad. No existe en ese mensaje algo tan creíble y genera, desde luego, en nosotros una suspicacia de que esa información no puede ser real, que está supeditando la parte de realidad de la cual nosotros estamos conscientes que pasa, ¿sí? Ese sería el primer punto para verificar que esa información pudiera no ser tan real como nos la están compartiendo. El segundo paso, indudablemente, es irnos a la fuente oficial que genera la información. Como les comentaba en un principio, cuando iniciamos la charla, en algún momento recibíamos información que decía, es que el Hospital General de la Raza está informando en eso. Muchas de las falsas noticias también se basan en fuentes auténticas que son las que supuestamente difunden la información. Pero una vez que verificamos en la fuente real de la información, no vamos a encontrar nada de ello, ¿sí? En estos momentos, y en particular en el caso del COVID, ustedes saben que la Secretaría de Salud tiene un portal oficial en donde se difunde esta información del número de defunciones, de los casos que están ocurriendo, de las medidas que debemos de tomar para evitar contagiarnos o una vez contagiados para evitar propagar ese virus. Lo que yo diría de manera inicial en este caso particular es consultar esa fuente de información. Además, existen otros mecanismos para verificar esas informaciones. Podemos verificar desde una información falsa, una fotografía utilizada con otro fin y que ha sido manipulada, hasta un video o un audio que se ha difundido a través de las redes sociales. Y existen páginas en Internet específicas para hacer la verificación de la información. Muchas de las veces, desafortunadamente, no todos tenemos el tiempo para verificarlo, porque implica pues meterse a lo mejor en un sitio en Internet, subir el audio, verificar la imagen,
pero simplemente por la misma suspicacia de uno al recibir la información, vas a saber que esa información se va más allá de la realidad, que no tiene algo auténtico en esa información. Entonces sería el primer paso para evitar creernos esa información y sobre todo, insisto, no compartirla porque vamos a provocar la desinformación entre la población. Muchas gracias, maestro Rubén. Han empezado ya a llegar varias preguntas. Una de ellas es de Jesús Hilario. La pregunta: ¿en el desarrollo de las fake news puede haber algún tinte político, maestro Rubén? Comentaba también durante la sesión que en muchos de los casos hay quienes se benefician de esta desinformación y de estas fake news. Quienes se benefician indudablemente pues son los grupos políticos. También en algunos casos esos mismos grupos utilizan la información para afectar a sus contrincantes. Sí, en algunos momentos, y quisiera mencionar, pues en el caso de Estados Unidos, lo hemos visto de manera más palpable, cómo ciertos partidos o ciertos personajes o presidentes han utilizado esa información para beneficiarse en el terreno político. Entonces, se benefician indudablemente los gobiernos, sus gestiones, los utilizan para colocar sus propios temas políticos y en otros casos también los utilizan pues para beneficiarse o atacar al enemigo político. Y es que ya lo hemos visto en los últimos días, incluso en nuestro país los medios han sido muy recurrentes y muy atacados, sobre todo por la publicación de ciertas informaciones. Es el caso de lo que ha sucedido en estos días con el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, que prácticamente han publicado información sobre un ocultamiento de datos sobre casos de COVID en nuestro país. Pero bueno, justamente muy a colación de este tipo de informaciones, Alejandra pregunta: ¿quién gana mintiendo sobre posibles remedios al coronavirus? Y es que ya lo comentábamos, efectivamente, también parte de esta desinformación o de noticias falsas van en torno hacia posibles curas que pudiera tener el COVID, ¿no? Es decir, han publicado información sobre que si tomas algún té, si te inyectas cloro. Por ahí tuvo que salir el presidente Donald Trump a desmentir lo que había dicho en una de sus conferencias. Pero pregunta Alejandra específicamente: ¿quién gana? ¿Quién gana al publicar este tipo de posibles remedios para como cura para el coronavirus, maestro Rubén? Comentábamos también que otro de los sectores que se beneficia indudablemente con este tipo de falsas noticias son aquellos que logran, además de clics y seguidores, porque a través de estos clics que les dan a esas noticias falsas o a través de compartir esta información, se vuelven también más comerciales entre sus posibles anunciantes. Hay remedios, indudablemente, que comenta la gente en torno a la preocupación por alejar el COVID de nuestras manos y de nuestros cuerpos, pero que no tienen la autenticidad o la prueba científica para ser confirmada. Simplemente, pues es un consejo a oídas de muchos de nosotros, de muchos de nuestros padres o de nuestros abuelos, que han tenido la posibilidad de compartir con ellos. Pero justamente también a través de estas páginas oficiales, a través de ellas, podemos verificar cuáles son los verdaderos remedios para esto y vamos a encontrar que ninguno de los que nos ha comentado la abuela o el primo o la tía
son auténticos. Es decir, simplemente funcionan para una travesura, para llamar la atención de más. El otro lado es de quienes con esos clics pues, se vuelven más comerciales y pues buscan sus posibles anunciantes a través de ello. Y es que justamente en este sentido, creo que pues al tener un virus nuevo, lo último que podemos pensar es que exista una cura. Este virus prácticamente tiene unos cuantos meses conviviendo con nosotros y lo que se sabe es que varios países están hoy compitiendo por el desarrollo de una vacuna y la Organización Mundial de la Salud ha dicho en repetidas ocasiones que esta todavía no está lista, que tardará y pues lo que ha compartido pues son quizá casos de éxito sobre el tratamiento del coronavirus en los países en donde pues este virus ha pegado y ha pegado fuerte. Otra de las preguntas, maestro Rubén, que nos está llegando es de Luis Alcántara. Agradecemos a Luis su pregunta. Con base en su experiencia, ¿cuáles son los medios o fuentes más confiables en México, maestro Rivero? Bien, es una pregunta recurrente, continuamente la familia, nuestros estudiantes nos las hacen, y yo le podría decir a Luis que no hay medios confiables. Pruebas como las que les comentaba del Diario de Juárez o Diario de Chihuahua, que pudieran ser periódicos estables que difunden información fidedigna o verificada, nos muestran que ninguno de ellos puede ser el confiable para consultar. Yo lo que recomiendo y he recomendado a lo largo de toda mi experiencia profesional y ahora docente es que consulten varios medios, que cotejen la información que publica un medio con la que publica el otro. De esa manera vas a poder verificar si la información está siendo confiable o no. ¿Por qué? Porque cada uno de los medios publica la información con base en su perfil editorial que tienen. Y de esta manera tú podrás hacerte vas a poder tener una mejor opinión si consultas con 2 o 3 medios de la información que se está publicando. Y es que, como comentaba anteriormente maestro Miguel, pues hemos pasado de las benditas redes hacia las malditas redes. Los medios que antes eran confiables ahora son nada confiables para nosotros. Esa es una muestra, indudablemente, de que no hay una red, un medio tan confiable. Todos tienen un perfil. La mejor forma de verificar cuál es la información es consultar varias fuentes. Y es que justamente lo decíamos hace un momento, en este devenir del propio virus, del avance de la pandemia en el mundo, la lucha por la primicia informativa, por querer ser el medio que da la información. Por ejemplo, hace unas semanas vivimos un caos, un golpe también fuerte a la economía con caídas en las bolsas del mundo cuando CNN, un medio muy confiable y reconocido a nivel mundial, publicaba en sus redes sociales que se filtraba información sobre la supuesta muerte del líder norcoreano Kim Jong-un. Esta noticia sacudió los medios tradicionales y los no tradicionales, pero justamente por esto, no hay una confirmación, no hay un proceso de revisión de la información y lo que provoca es caos, es mucha incertidumbre y los golpes que no solamente son mediáticos, sino económicos en los países se notan y se notan muy, muy, muy fuertes. Alejandra pregunta, en estos contextos llenos de noticias falsas, ¿son una oportunidad para los medios de comunicación serios para reposicionarse como fuentes confiables frente a las redes sociales, maestro Rubén? Fíjense que en los últimos días también se han mostrado estudios de cómo los usuarios en México han tenido más acercamiento hacia los medios a través de la información que se publican.
Desafortunadamente, pues la gente, y por el consumo que tenemos en nuestro país de las redes sociales, siguen siendo estas en las que más se consume la información o se consulta la información. En el caso de los medios tradicionales, han hecho indudablemente un esfuerzo por trasladarse a estas plataformas para informar a la población y han tenido que batallar duro para convencer. Se han modificado las estructuras de los medios de comunicación tradicionales para tratar de acercarse más a esta población que consume noticias o que consume las redes sociales. Pero es un trabajo que también implica mayor exigencia para los mismos, ¿sí? Indudablemente, la información de los medios tradicionales es un poco más confiable porque implica, como tú sabes, maestro Miguel, pues un mayor trabajo en la información. En el caso de las redes sociales, a veces la inmediatez nos hace cometer errores como el que comentabas y provocar, desde luego, en el ámbito económico o político, problemas más allá de la simple publicación. Efectivamente, las redes sociales, lo decías tú hace un momento, las benditas o malditas redes sociales, según se quiera ver, han provocado este tipo de escenarios de incertidumbre. Y justo es eso, creo que los medios tradicionales tienen algo que los ha caracterizado siempre, que es el rigor de la información. Esto cuando se hace un periodismo responsable, un periodismo honesto, confiable, y sobre todo de cierta tradición en sus seguidores, ¿no? No podemos descartar todo lo que hemos dicho hoy. Sí es cierto, el caso de CNN ha sido un caso criticado recientemente, pero también, también obedece a un proceso, decía yo hace un momento, de tradición periodística, de rigor en la información, de verificación de sus fuentes, de periodistas con muchísimos años de trayectoria y que definitivamente eso es lo que finalmente termina respaldando la información que se está publicando en los distintos medios. Maestro Rubén, ha sido un verdadero placer escuchar esta tarde este tema que usted nos ha compartido a través de la plataforma de vmradio.mx. Ya lo decía hace un momento, con toda la información que se ha generado, la desinformación también en muchas de las ocasiones, las fake news nos han invadido, pero también muchos de los medios que hoy podemos consultar proporcionan información verídica, oportuna, y lo más importante, decíamos, es el contraste de la información, verificar lo que voy a publicar, revisar muy puntualmente de dónde estoy sacando esta información para después compartirlo. En un momento de crisis, la comunicación siempre tiene que hacer su aparición y la comunicación eficaz tiene que ser la que predomine. Agradecemos muchísimo la participación del maestro Rubén Uriel Rivero Pardo en esta conferencia de fake news y desinformación en tiempos de COVID. Agradecemos también a todos los que hacen posible esta transmisión, todo el equipo de VM Radio, Beto Ponce, Enrique Quintero, maestro Luis Miguel Alcántara. Muchísimas gracias por la oportunidad de acercar este tema a las audiencias digitales a través de vmradio.mx. No se pierdan toda la transmisión, todas las conferencias que la Universidad del Valle de México acerca a su comunidad y sobre todo al público en general a través de esta plataforma. Todos los temas son por demás interesantes y muy, muy oportunos en este momento de crisis. Muchas gracias, pues agradecemos a todos los que nos han seguido, nos han escrito a través de los distintos medios, a través de las distintas plataformas. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Una producción de VM Radio.